Norteñas Chingonas, el espacio donde el punto femenino abordará todos los temas actuales, política, sociedad, cultura y mucho más. Conducido por Idalí Ferrá y Karina Ortega. Las norteñas chingonas de este podcast, donde la irreverencia y la diplomacia van agarradas de la mano, pero de un solo dedo. Norteñas Chingonas. Porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el norte está chingo. Para tener un mejor lugar hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense. Hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Comenzamos. Segundo episodio de Norteñas Chingonas con Idalí Ferrá, Karina Ortega y pues una invitada de lujo. Gracias, prácticamente es como que nuestro podcast de inauguración, Norteñas Chingonas. ¿Por qué o quién te hace como una norteña chingona? Pues mira, yo creo que realmente las mujeres del norte somos más aguerridas, como menos... Es una sociedad un poquito menos conservadora, siento yo, o sea, sí con valores muy tradicionales y demás, pero como más echadas adelante, como sin más estereotipos que siento que sí prevalecen en el centro-sur de la República, y porque además siento que en general las norteñas, por el propio clima, por la propia situación que nos ha tocado, por el desarrollo histórico y la lejanía normal con el centro de la República en un país tan centralista como México, pues nos ha obligado a ser innovadoras, nos ha obligado a ser el doble de trabajadoras, nos ha obligado pues a prepararte 3 veces más, a tener las cosas, pues ahora sí que como somos los norteños, ¿no? O sea, que tienes las cosas más complicadas, y que eso te hace más bragado y más bragada. Yo lo creo que sí. Ahora, en tu caso eres como muy chingona, pero también lo te dicen que como chingas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que podemos ahí meter las mujeres? Fíjate que a mí me preocuparía, o me va a preocupar mucho cuando me digan que soy muy chingona y que no chingo. Porque a mí no me enseñaron o no me educó mi mamá, ni mucho menos mi papá, como para no luchar, o no me parece que puedas estar en una posición de representación popular y no estar chingando por determinadas cosas, ¿no? Yo creo que tienes que tener muy claros tus objetivos y creo que tienes que chingar y chingarle, o sea, las dos cosas, ¿no? A eso iba también, a las mujeres nos toca chingarle también muy cañón, ¿no? O sea... Mira, yo creo que nos toca chingarle todavía el doble o el triple. Estamos en un mundo donde ahora se aunque habla... es el tiempo de las mujeres, mira, del empoderamiento. Eso yo creo que es ahí complejo, ¿no? Mira, yo creo que hablamos ahorita ya de empoderamiento, hablamos de temas de paridad y todo, pero creo que todavía falta en esta parte de realidad, justamente que cuando una mujer lucha por sus objetivos, cuando sea insistente, cuando tenga un liderazgo que sea fuerte y que no sea, ay, Idalí, ¿cómo estás, amiguita? Claro. ¿Me pasas el micrófono? Y tener que utilizar las viejas costumbres, yo creo, de estos estereotipos femeninos, van a dejar de decir que cómo estamos chingando. O sea, porque si fuera un hombre, el líder, díganme si no, dirían, qué fuerte, qué liderazgo tan grande, qué influyente, qué persona con tal autoridad, o sea, a ver, yo creo que a muchos hombres les encantamos las mujeres empoderadas en el discurso. No, a ver, espérame. En el discurso. O sea, pero en la práctica es diferente. O sea, les gustamos para que salgamos en la foto así de que nombrada primera mujer no sé qué tal, pero así sonriendo y como muñequita y tan, o sea, sin pensar, sin hablar, sin iniciativa, y pues de eso no se trata. O sea, creo que esta lucha por los derechos de las mujeres, y que esperamos que las siguientes generaciones no tengan que plantearse cómo ejercer un liderazgo sin que parezca que cómo estás chingando, ¿no? ¿Te ha pasado? Digo, a mí me ha pasado realmente el hecho de que empiezas a sobresalir en ciertas actividades o en ciertas cosas que tal vez antes no hacías. Y empiezas a escuchar, es que por ahí supe que tienes el carácter bien especial, que eres bien enojona, que es bien difícil tratar contigo. ¿Te ha pasado? O sea, ¿sí te lo han llegado a decir? A ver, me ha pasado todo el tiempo, porque además me ha tocado trabajar en instituciones que han sido muy masculinas. O sea, yo empecé mi carrera en instituciones de seguridad y justicia donde siempre era la única mujer y donde siempre era la más joven. Entonces,
La verdad es que, insisto, hay mucho de esta parte de estereotipos de cómo ejercer el liderazgo femenino y sí creo que somos más colaborativas, que sí ejercemos mucho más el diálogo, que nos gusta, que es mucho menos unidireccional, que nos gusta más como conformar equipos, como que nuestro equipo de trabajo pueda verdaderamente opinar, su opinión cuenta y todo, pero cuando eres enérgica o cuando tienes así y eres terminante es, híjole, qué difícil eres. No, a ver, espérame. No sé si a ustedes también les ha pasado, pero este término de, y ahora para todo es tóxico. Ah, sí, claro. Todo es es que tóxico, sí, todo es sí, tóxico. todo. Entonces dices, pues sí, o sea, pero también no la chinguen, no hagan de este término algo que para todo, porque entonces ya no lo podemos usar y ahora todo es tóxico. Y además tiene mucho que ver, o sea, el tema de chingarle, porque las mujeres tienen que seguirle chingándole, además en el plano laboral, es el plano familiar, es el plano de pareja, es el plano de mamá, o sea, la responsabilidad de la mujer para seguirle chingando sigue siendo muchísimo más permanente que la de los hombres. En algún momento, fíjate, en algún momento me tocó conducir un conversatorio y estabas tú precisamente presidiendo el Congreso. Fue casi al inicio de la administración y pues se ha hablado mucho en Chihuahua, ¿no? Digo, en Chihuahua los 3 poderes y es algo que se reconoce a nivel nacional. Han estado presididos por mujeres, está la gobernadora, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, las 3 por mujeres. Pero siempre hice esta pregunta durante todo el conversatorio, ¿hasta dónde es realmente una situación como de falacia o de cuadro, como tú dices, de foto? ¿Hasta dónde incluso tus mismos compañeros que pudieran ser de partido o no, que aquí no se trata de sacarle la garra a los hombres, pero hasta dónde sí realmente lo permiten y apoyan? O sea, que una persona... Que alguien que está en el poder, por ejemplo, le gusta mucho brillar. Digo, yo estaba analizando mucho el tema del poder por un tema que estoy estudiando en este momento, pero hasta dónde están dispuestos a ceder también ellos. Porque no sé si estén de acuerdo, siempre terminan cediendo las mujeres o terminábamos cediendo las mujeres. Y ahora que te plantas y dices, no, papacito, no voy a ceder y ahora me toca a mí dirigir y a ti te toca bajar poquito la guardia, eres o muy tóxico o eres molesto o eres una persona que de plano es insoportable. O sea, sí te relacionas con eso. Sí sucede, pero también te diría, yo me he topado también con hombres altamente colaboradores. Yo coincido contigo totalmente porque creo que la exigencia de las mujeres, y no me dejarán mentir, o sea, a ver, no nada más nos piden que seamos inteligentes, no nada más tenemos que ser líderes, no nada más tenemos que destacar en el área laboral. O sea, aparte tenemos que ser las madres más chingonas, estar bien buenas, no envejecer. Fíjate que, híjole, la sobreexigencia de repente al tema femenino, no envejecer, o sea, cuando dices, voy a envejecer, ¿no? Yo recuerdo mucho un amigo mío que en algún informe legislativo, estábamos mis amigas y yo, ya sabes, ¿no? Y te tomas la foto, pero me dice, ay, me encanta, se veían todas guapísimas, pero ya se ven señoras. Y le digo, pues sí, cabrón, todas somos señoras. O sea, tenemos 39 años, o sea, ya somos señoras y lo normal es que nos veamos de esa edad, o sea, lo anormal es que no nos veamos de esa forma y a lo mejor yo esperaría verme, te digo porque creo que es también una exigencia bien fuerte, ¿no? O sea, pasa también que no lo ves con los hombres, ¿no? O sea, si un hombre llega arrugado, mal bastillado, mal peinado, si está panzón, no hay un problema. Pero que tú no llegues panzona, arrugada, mal bastillada o algo así, porque te come vida. ¿Cómo es posible? Está perdiendo su feminidad. Sí, o sea, mira, yo a veces ¿cómo siendo mujer? Exacto, ¿no? Sí, y lo veo sobre todo con ustedes, por ejemplo, que son madres y que son extraordinarias profesionales y que son chingonas. Yo a veces pienso, por ejemplo, en compañeros que me tocaba y decía, o sea, wow, que este güey puede viajar 4 veces a la semana. O sea, si alguien más le hace la maleta, si alguien le recoge a los hijos, si alguien se los cría, si yo tuviera quien me lavara, me planchara, me acomodara la ropa y nomás llego a dormir, no mames, yo me levanto todos los días para irme al vuelo de las 6 de la mañana. Oye, Geo, y hay precisamente temas en los que luego también pasa dentro de los mismos grupos de mujeres que pueden llegar a polarizarnos un poco, pero creo que también en ese sentido debemos de ser un poquito más, no sé si es muy tradicional o algo que ya se utiliza mucho la palabra de sororidad, que luego sigue habiendo ciertas personas que tal vez no son tan afines a este tema de permitir brillar a otra mujer, pero a lo que voy es,
en ocasiones también disruptimos mucho en respetar el punto de vista de otra mujer completamente distinto al nuestro, porque ese es el tema precisamente que creo que nos va a tener aquí. Interesante. Va a estar muy interesante, porque hasta dónde también como mujer permites que alguien apoye, y aquí va precisamente el tema, por ejemplo, el del aborto. Yo siempre lo he dicho, y cuando me llegan a preguntar, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿y eres feminista? Y entonces digo yo, sí soy feminista. ¿Por qué? Porque una parte, y toda mi parte, y todo mi ser, y toda mi educación, por parte de mi padre, que realmente mi padre era el feminista, mi mamá era la machista, era de, órale, mija, salga adelante, y que ningún cabrón la vaya a maltratar, y por eso estudie, y váyase de aquí, y búsquele la vida. Pero luego llegan ciertos temas, como el tema del aborto, en donde yo digo, a ver, yo no juzgo si una mujer lo hace, yo no estoy para juzgar las condiciones en las que se vaya a desarrollar un embarazo. Yo no lo haría, pero no quiere decir por eso que voy a juzgar a alguien porque decide hacerlo. Sin embargo, yo sé que es un tema que puede ser muy polémico. Alguien se puede mostrar por completo a favor y alguien se puede mostrar por completo en contra. Respecto a este tema, ¿te ha pasado que te lleguen a cuestionar? Que dicen, entonces no crees tanto en las mujeres, no las defiendes tanto. Muchísimo, porque te diría, yo lo he dicho claramente en muchas ocasiones, o sea, yo defiendo un feminismo humanista, y en ese sentido humanista es el respeto a la vida desde la concepción, o sea, creyendo, de verdad, yo sí creo que el producto de la concepción tiene 46 cromosomas que luego van a dar lugar a 3,000 millones de células distintas completamente del óvulo y del espermatozoide. Y entonces yo me topé en muchas ocasiones con grupos feministas que me decían, es que, ¿sabes qué? Mira, sí coincides con nosotros en el tema de la lucha por los derechos. Por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia contra las mujeres, pero no estás a favor del aborto. Entonces, no nos representas, y no eres feminista. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver, a mí me parece que la lucha de los derechos de las mujeres y el de alcanzar justamente, o el poder alcanzar posiciones de liderazgo, tiene que ver también con el que efectivamente podamos ser aquello que queramos ser. Exacto. Entonces, en aquello que queramos ser, yo te diría, si no es tan respetable alguien que dice, yo quiero dedicarme 100% a mi familia, o yo quiero dedicarme a mi vida laboral, o yo quiero tener, o sea, o quiero combinar ambas partes. Creo que lo que no hemos logrado como sociedad son dos cosas, y es que efectivamente se garantice que tú puedas ser lo que quieres ser, ¿no? En ese sentido claro. es, pero yo ahí quiero entra combinarlo. precisamente el derecho a decidir sobre tu cuerpo. O sea, cuando dicen, tú puedes ser lo que quieras ser, pues yo quiero ser la persona que puede tomar la decisión de continuar con un embarazo o interrumpirlo. Fíjate que yo ahí sí no coincido, porque creo que puedes disponer, y yo puedo disponer perfectamente sobre mi cuerpo, pero estoy convencida, porque creo que de verdad, digo, desde el punto de vista bioético, desde el momento de la concepción hay 46 cromosomas distintos, se van a formar hay una división celular distinta, el código genético que tú tienes desde ese momento de concepción, que hay 46 cromosomas, que son los que tenemos la especie humana, es distinto de la madre y del padre. Yo coincido contigo, coincido en esta parte de no criminalizar el aborto y de decir, bueno, ¿realmente meter a la cárcel a las mujeres que abortan ayuda? No. Pero si tú a mí me preguntas si yo considero que el aborto es el derecho a decidir, creo que no. Porque creo que puedes decidir sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, y a veces es bien complicado. Oye, pero por eso. O sea, porque ser adulto también es asumir responsabilidades y asumir cuestiones y consecuencias que a veces uno no quiere y que no. Pero que no son todos que tienen puedes esas decidir. condiciones. O sea, volvemos No, a lo yo mismo. creo que Estamos no. hablando de decidir sobre tu cuerpo, y al momento en que no lo haces, es como esa parte, estás embarazada, una vida depende de ti, de acuerdo a la gestación que se hace y este tipo de cosas. Entonces, tienes que es justamente con lo que abrimos esta mesa, ¿no? Las mujeres tenemos que ser excelentes profesionistas, buenas hermanas, buenas esposas, pero también tenemos que, ¿no?, continuar adelante, porque al momento en que se da la concepción,
se da esta fusión de cromosomas y a partir de ese momento tienes que continuar adelante con esta situación porque no es tu vida, es la vida de un nuevo ser que en ese momento se gestó y se ha comenzado su proceso de vida. Entonces, ahí también es como nuevamente caer, o sea, considero yo, es ir otra vez hacia atrás para decir esto, las mujeres esto sí y esto no. Pero, y en ese sentido, por ejemplo, mira, yo ahí sí no soy ni tan de decir, no, el tema del aborto, que todos lo hagan de manera indiscriminada, pero también... No es el aborto, es el derecho a decidir. Es que a final de cuentas sí, pero más bien bajo qué condiciones, ¿no? O sea, tú me decides refiero... todo el tiempo por tus hijos cuando son menores. Claro. Puede ser bueno, que no. Por derecho natural. Comer, que por ese derecho tipo natural. De cosas. Ajá. Y yo sí creo que puede llegar un momento en que una mujer esté consciente, porque inclusive hay mujeres que no tienen el tema de maternar y que hay mujeres que no son capaces ni económica, ni biológica, ni familiar, ni emocionalmente de sacar a un niño adelante. Y entonces, sin embargo, yo decido, así como se decide en otros momentos cosas que a lo mejor no te gustan en la vida, ¿no? Darle, no mandarlo a una situación que no va a ser la más conveniente. Sin embargo, Idalí, yo creo que ahí también debemos de tomar en cuenta la parte psiquiátrica y psicológica. Por algo existen. Así quién? como ¿De las personas en general. Se habla y se ha dicho, y en estudios comprobados, que una de las heridas más difíciles de superar de una mujer es un aborto, ya sea inducido o sea una cuestión natural, que al paso del tiempo, incluso si llegas a yo hacer creo terapia, que ya no tanto, porque por eso ahora justamente es un gran logro lo que han hecho muchísimos colectivos, organismos que dan el acompañamiento. Antes las mujeres abortaban solas en su casa, en clínicas clandestinas, poniendo en riesgo su vida. Y ahora, inclusive aquí en Chihuahua, hay un gran movimiento de mujeres que están precisamente dando ese acompañamiento para que la mujer no esté sola desde el momento en que se da pues la situación, se les da la información y si en su momento decide hacerlo, pues entonces se les da un acompañamiento emocional, psicológico, pero físico fíjate y que eso. Yo creo que yo creo que ahí el debate es cuando se pone interesante porque yo coincido contigo en que toda esta parte del empoderamiento femenino tiene que ver justamente para mí con que generes las condiciones con que efectivamente puedas hacer con tu vida, con la autonomía de tu cuerpo, de tu persona, lo que tú decidas, pero no sobre otro cuerpo, sobre otra vida, sobre otra decisión. Entiendo esta parte que me dices y entiendo que no todo el mundo piensa igual y qué bueno que hay un acompañamiento de las personas y te diría, son dos cosas para mí, yo no creo que exista el derecho a decidir sobre otro cuerpo, yo creo que existe el derecho a decidir sobre mi persona y sobre mi cuerpo, pero no sobre otro ser vivo que no tiene mi código genético. ¿Cuál creo que es un reto fundamental de la sociedad y no solamente de la política? El que verdaderamente generemos condiciones para que esto sea una realidad. Para lo que tú estás comentando, que mujeres que no tienen ganas de maternar, que no les interesa traer un niño al mundo, efectivamente puedan contar con las condiciones. A lo mejor ni siquiera es como una. Pero yo te diría, para no contar con las condiciones para no embarazarte. O sea, y entonces efectivamente no decidir sobre otra vida que no es la tuya. Pero luego también nos podemos meter en temas hasta de salud, de cómo todavía en cuestión médica, una mujer que decide desde sus 20 años, 18 años que no quiere tener hijos, ahí sí me voy a meter otra cucharita, van a querer ligarse las trompas o una situación ya definitiva sobre su cuerpo y todavía existe como ese tabú en la parte médica de no, espérate, porque no sé si el día de mañana quieras. No, espérate. No, pero ahora hay una cantidad de métodos anticonceptivos que las chavitas adolescentes, las mismas mamás, por eso se los ponen y que no ponen en riesgo ni su salud, ni pero tampoco no ponen en riesgo, o sea, el hecho riesgo de que más adelante puedan decidir convertirse y fíjate, en me voy mamás. al otro tema que ahorita no lo concluí, la parte de la herida emocional. Yo no me refería al hecho de si te vas, si no te vas, si te quedas, si te apoyan, si tienes dinero, si estás en las condiciones. Digo, no hablemos de un tema de agresión sexual, que creo que para mí ahí sí es una cuestión muy complicada y nada más la mujer. Es una acción de brutalidad. Pero ahí también estás diciendo, esto sí, esto no. O sea, ¿y quién va a decidir esto sí o esto no? ¿Me entiendes? A lo mejor si un día que a nosotros nos toca como periodistas que nos llega un caso de una
aprovechando mi vestuario del día de hoy, que a mí me gusta portarlo porque las considero las Ay, más no, y aparte me chingonas de encantó nuestro tus aretes, estado. están espectaculares. O sea, las niñitas, porque ni siquiera llegan a ser adolescentes tarahumaras que son violadas y que te llega la historia y que además el tipo cómo continúa con brutalidad agrediéndola pese a que la niña está embarazada sin importarle ese tipo de situación, y entonces en ese momento uno dice sí, por supuesto, porque la niña además la echaron de la comunidad porque el tipo es un empoderado de ahí, nadie se puede meter con él, y entonces, no, sí, porque además el niño va a ser pues, escupido prácticamente, además, por los usos y costumbres. Pero ya dices, bueno, ahí sí, pero si es una mujer que en conciencia decide un día aplicar, apelar a esta resolución que ha dado la Suprema Corte de Justicia a nivel federal, no con las instancias locales ni estatales, de decir, yo quiero interrumpir mi embarazo porque en conciencia no creo tener la capacidad de sacar adelante este embarazo, entonces, no, pero tú no, porque estás decidiendo por alguien que no está. Pausa. No. Yo creo que tenemos yo creo que tenemos que delimitar muy bien los temas y en ese sentido. No sé, No. A ver, porque ya se me están emocionando mucho. no, me refiero a que creo que lo que tú estás hablando ya está tipificado y lo que tenemos un problema gravísimo en este país es no solamente cultural, sino de incumplimiento de la norma. Un problema de impunidad brutal, porque en estricto sentido una niña de 10 años, de 12 años, de 13 años, de 14 años, es violación equiparada. Claro. ¿Sí me explico? O sea, si nos vamos a las cifras de estas niñas que van a ser madres, son víctimas de un delito. Claro, y es son distinto. víctimas del delito de violación equiparada. Y eso es a lo que me refiero de generar las condiciones para que efectivamente puedas decidir. Y en generar las condiciones son que todas las niñas de este país, o sea, independientemente de que tú nazcas rarámuri o mestiza, porque Mucho también hay que decirlo que la ajá. principal, hasta el 80% de los abusos sexuales son cometidos por los conocidos. Sí, o por la los familia. familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, decirte, yo creo de verdad, ay, mira, ya se me anda cayendo el micrófono. Pero sí creo que volvemos a lo mismo, es dividir, porque estamos hablando sí de niñas 10, 12 años, pero Claro. hay niñas de 17 años, por ejemplo, que ahora, lo que yo decía, o sea, también ellas son quienes deciden irse a poner un dispositivo, ellas son quienes, o sea, verlo en las manifestaciones feministas, gran parte, y a mí me emociona muchísimo verlas, cómo están comprometidos con este Pero con es que este el tipo tema de, de pero no, hay no, temas no donde- quiere pero yo te pero es diría, así como de, bueno, de 17 para abajo, si estás como menor, ¿no? Está estipulado, pero ya si estás en los 18 para arriba, entonces sí es condenable que tú estés decidiendo sobre No, Pero, es a que ver, condenable no. fíjate, Es distinto. Exacto, o sea, a mí No es se me fue, criminalizar. a mí se me fue esa parte de contextualizar y sobre todo de ver qué fue lo que decidió la Suprema Corte. Lo que decidió la Suprema Corte es básicamente no penalizar Exacto. la conducta del aborto, que no quiere decir permitirlo, y no hay una orden tampoco a las entidades federativas, porque no dice la Corte, a ver, ustedes, congresos de los estados de la República, tienen que modificar su legislación para no penalizarlo o para generar una política pública de abortos. Yo te diría, de verdad, y lo sostengo, o sea, gran parte de mis iniciativas y de mi trabajo tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero yo también creo en los derechos de las mujeres no natas, de aquellas mujeres que se están formando en el seno, hombres y mujeres que se están formando en el seno de sus madres y que tienen con la pena un código genético y que conforman, o sea, y que cada día que va pasando hay una evolución, justamente se van formando estos 3 millones, 3,000 millones de células que lo conforman y que hacen una persona diferente, que es el código genético que va a tener. Pero Oye, lo que pero va- ahí el trabajo o sea, lo de que los se gobiernos va a aprobó. estar muy complicado. No, ahí el también. trabajo de los gobiernos y el trabajo de la acompañamiento. sociedad es complicadísima porque, a ver, tenemos que pensar en una educación sexual que, como dices tú, efectivamente empodere a las mujeres, efectivamente funcione. Y a mí me encantó lo que tú tocaste, o sea, me parece que también a veces en esta parte de la educación sexual se deja de lado la parte psicológica o de las personas y dices, o sea, a ver, espérame, yo ni siquiera me estoy metiendo en un tema religioso, pero sí en No, un tema de decir, espiritual a ver, y mental. ¿qué parte hay de afectaciones
más allá de si yo soy budista, musulmana, cristiana, católica, cuáles son consecuencias o algo. Por eso te decía, qué bueno si hay parte de acompañamiento y demás, ¿no? Pero también habría que pensar en esta parte, y yo sí creo, no estoy a favor del aborto, pero tampoco estoy a favor de la criminalización de las mujeres. Yo en este sentido, también, en este sentido, hablando de la Suprema Corte y de esta resolución que se da, no es solamente el tema de no criminalizar a las mujeres, sino también a los médicos y las instancias médicas que en su momento lo hacen. Entonces, eso es súper importante porque estás atacando, ¿no? O sea, estás acabando con el clandestinaje, ¿me entiendes? O sea, volvemos a lo mismo con las mujeres que lo tenían que hacer con la amiga en la casa, en las clínicas, clínicas, que ya es un nombre que se les da, ¿no? En los lugares clandestinos. O sea, realmente a mí me parece en un tema justamente de la función de las autoridades, ahí estás dando garantías, ok, lo has decidido, hazlo en un espacio seguro, sano, que es justamente lo que han hecho todos los colectivos y todo durante estos años. En la parte psicológica. Si ya lo decidiste, ven, aquí te vamos a arropar y te vamos a apoyar, aún en contra de todas estas leyes. En la parte psicológica y psiquiátrica, que ahorita no concluí precisamente, antes veían, y lo puedes comentar con cualquier psicólogo y psiquiatra que está actualizado, antes veían a la persona como la parte del cuerpo y la mente. Y ahora te dicen, no, no es así, es la parte del cuerpo, la mente y precisamente la parte espiritual o tu ser. Ahí es precisamente, o sea, evaluar, y realmente yo creo que tendría que ser muy debatible también en algunos psicólogos y psiquiatras, que a final de cuentas, pues la psiquiatría sí es una cuestión muy medible, muy estudiable, muy evaluable, por cuestión neurológica, hasta dónde puede llegar a afectaciones. Cuando alguien está, por ejemplo, en una situación psiquiátrica y que se te van juntando muchas cosas, lo ves en un estudio, hasta dónde una herida de esa naturaleza, insisto, porque lo puedes hablar con psicólogos y psiquiatras, una herida de esa naturaleza en una mujer, por más que lo haya decidido ella, le va a generar bases emocionales para seguir. Estigmatizando, Karina. No. ¿Sabes qué me preocupa también? Para nada. ¿Sabes qué me casi preocupa? me atrevería a decir, ¿no? O sea, que las estás metiendo en un costal que no, o sea, para ti no, no para creo ti que corresponda. para ti. ¿Saben qué me preocupa? Que entonces, o sea, estamos simplificando este tema a una dicotomía, ¿no? Tenerlo o no tenerlo. Y entonces a eso es a lo que me refiero yo también, de generar condiciones para los que efectivamente tú puedas tomar decisiones o no. O sea, yo te diría, ¿qué apoyos tienes verdaderamente efectivos desde el poder, desde los poderes públicos? ¿Qué mecanismos de apoyo hay para el ejercicio de la maternidad deseada también, ¿no? O, por ejemplo, que digas tú, a ver, yo sí voy a tener a mi bebé, ¿con qué clase de apoyos voy a tener? ¿Cuántas escuelas de educación superior efectivamente cuentan con guarderías para que siga estudiando? De repente se los digo, y se los digo con sinceridad, tenemos lactarios y luego dices tú, muy bien, ¿y quién les va a llevar los bebés a las compañeras trabajadoras? Sí. Pero yo estoy hablando desde la del nivel más bajo, desde la que hace limpieza, claro, o desde la todos, que es secretaria. Todos. O sea, entonces, para que pueda lactar a su bebé, qué bueno que pueda sacarse la leche, qué bueno que esto, pero me parece que las políticas públicas en favor de que puedas tomar una decisión es la que te da opciones. O sea, yo puedo no estar de acuerdo contigo y lo digo categóricamente, yo creo que es decidir sobre una vida distinta de la tuya y lo pienso desde el punto de vista bioético. Pero lo que me preocupa mucho es que no seamos capaces como sociedad de generar otra serie de alternativas, otra serie de condiciones en las cuales digas tú, sí lo tengo. O sea, pareciera que es sí o no un radicalismo, un dualismo, un blanco-negro, porque no hay opciones, porque no hemos pensado justamente en esta parte y lo hablábamos, ¿no? O sea, en esto de ser mujeres chingonas. A ver, yo te diría, ¿cuántas mujeres no conocemos también que fueron madres bien jóvenes, que se hicieron y que estuvieron estudiando, trabajando y criando hijos a la par? O sea, pero pareciera, o más bien en este país, es un hecho heroico. Y si no tienes una red de apoyo familiar, o sea, porque vamos siendo francas, en muchos de los casos los trabajos son tan precarios y la cantidad de guarderías y estas políticas que sí son, por ejemplo, que yo te diría de igualdad de mujeres y hombres,
como el tema de las estancias infantiles, como el tema de las escuelas de tiempo completo, pues nomás hay que ver los horarios de las escuelas. O sea, esto Pero es una el tema, locura. por ejemplo, de mujeres y de sororidad en un escenario ficticio. Si una mujer se acerca contigo, compañera, alguien cercano, quien sea, desconocido, y te dice, Geo, quiero interrumpir mi embarazo, ¿no? Estas son las circunstancias, no quiero, ya lo he decidido, lo he meditado, estoy en conciencia tomando esa decisión. O sea, ¿qué haces en ese momento? Tampoco la puedes dejar sola. No, mira, yo por eso te decía muchísimo que no creo en la criminalización de la interrupción del embarazo, y creo que al final del día es lo que hace la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hay que recordar que finalmente un delito es una conducta antijurídica, típica, culpable y punible, ¿no? No me pondría yo en la situación de decirle, delincuente, Ajá, no, claro. y O sea, estigmatizarla o algo así. Volvemos No. a lo mismo. O sea, Sí, si tú le fíjate dices, que- oye, ¿sabes qué? O sea, según los estudios médicos, todas las mujeres, ¿no? En las estadísticas marca que una mujer que decide interrumpir en su embarazo, en un futuro, forzosamente va a tener una repercusión emocional. Mira, O sea, yo no, imagínate en ese momento que de por sí a esa mujer es una decisión que seguramente le costó mucho trabajo tomar, ¿no? Yo creo, y vuelvo y repito, creo que el tema del trabajo que están haciendo las mujeres en ese sentido es muy importante, porque ahorita, perdóname, tú decías, es como entre sí o no, ¿no? El tema del aborto, de la vida, lo que sea, pero hay un punto que va más allá, que es esta posibilidad de decidir, ¿no? O sea, la decisión de una mujer y el voto de confianza que tú le das a una mujer cuando decide, ¿no? Interrumpir un embarazo, y además en ese momento acompañarla, llevarla, darle, porque las alternativas van a estar, o sea, y Chihuahua se ha convertido inclusive en referente. O sea, hay mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, que están cruzando a nuestro estado justamente para buscar este acompañamiento, porque en el país, ¿no? En la primera potencia del mundo se sienten solas, ¿no? No se sienten capaces de poder llegar a este punto acompañadas. Entonces, sí creo, a final de cuentas, que hay que darles un voto de confianza a las mujeres, y que cuando se da y se toma esta decisión, porque yo creo que hoy por hoy las mujeres pueden ser muy capaces, que habrá otros casos quizás que como todo, ¿no? No es la regla, siempre habrá una excepción de alguna mujer que pues, no sabe y está, pero creo que las mujeres en este momento, y más con toda la información que hay, y más con toda esta oportunidad que tienen ahora, gracias a todos estas mujeres que están trabajando para las mujeres, ya tienen la información para decidir sí, ¿no? Quiero decidir y yo tomar la decisión, ¿no? De mi salud reproductiva, de mi cuerpo, de lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? que por eso ahí vuelvo a lo Exacto. mismo, o sea, yo no la juzgaría, no la estigmatizaría, pero sí le daría la información de decirle lo mismo que he hecho en Pero este sí buscaría programa, yo, ¿no? o por lo menos yo sí Exactamente. buscaría persuadirla, incluso. No, yo también, y de Y decirle, no, oye, por eso la voy a abandonar. y yo decirle, oye, Ajá. ¿sabes qué? Se trata de otro ser, mira, ya hay estas alternativas, y de buscar, y de decirte, porque a veces creo que en gran parte de las cuestiones, y nos pasa a las mujeres en muchas cosas, no solamente en el tema reproductivo, en el tema laboral, en el tema del ejercicio de la maternidad, en el tema del ejercicio de muchos de nuestros derechos, Sí. ahí es donde va la sororidad, de decir también, ¿dónde está la red de apoyo? O sea, es decir, a lo mejor yo no voy a coincidir, y te lo puedo garantizar que lo voy a decir, hoy se trata de una nueva vida. Yo creo que la vida es verdaderamente un milagro, Sí, claro. de la biología, pero no voy a, o sea, no se trata de criminalizarte, ¿no? Ajá. Pero también me parece, ajá, sí. Pero creo que también el trabajo que tenemos que generar es, ¿qué pasa con las que sí quieren tener al Exacto. niño? O sea, de verdad yo te diría, creo que el debate tiene que ampliarse a que el ejercicio de la maternidad con otras actividades de tu vida deje de ser un trabajo heroico, ¿no? Y ahí está tu o a decisión. que estemos hablando, Yo por sí ejemplo, cuando decimos, es que niñas madres, es que de entrada una niña no tiene por qué ser objeto de una relación sexual, ¿no? Pero pasa. Pero pasa, o sea, Ujú. y pasa porque hay temas socioculturales, y pasa porque hay todo un tema de impunidad sobre el mismo. Entonces, tenemos que garantizar, desde mi perspectiva, primero las condiciones para que efectivamente yo pueda tomar las decisiones a conciencia. O sea, ¿qué pasa si yo te digo, a lo mejor, o cuántas mujeres ahorita, yo te preguntaría en Chihuahua también, pueden decidir libremente
yo me dedico únicamente a estar con mis hijos, sin ser estigmatizadas. O Sí, yo claro. me dedico nada más a trabajar sin ser estigmatizadas. Con todo respeto, pero en Chihuahua también somos especialistas en pensar que sigue el camino amarillo. Sí, a claro. tal edad vas a hacer tal cosa, y a tal, y a tal, Y y a entre tal, las y a mismas tal, mujeres tal. que se dicen que son sororas, por ejemplo, ahorita que decía, si llega una amiga y me dice, oye, esta situación y ya me decidí, de alguna manera yo no voy a quitar el pie del renglón de buscar persuadirla y decirle, hay otras áreas que te pueden acompañar en tu embarazo. Estas Nos vamos a apoyar, alternativas. pero vamos a estar para ti realmente, porque una cosa, y lo digo por experiencia, es decir, aquí estamos y luego me doy la vuelta y ya no, y empiezo a criticarla, Así y es. empiezo a decir, no, entonces te callas como mujer honorable que eres, te callas y la apoyas. ¿Vas a abortar? Sí. Bueno, vamos, más te acompaño, me encargo de que estés bien, y no por eso el día de mañana voy a pensar que eres una buena o una mala persona. No, simplemente es buscar, para mí, mecanismos con los cuales en ocasiones hay mujeres que no se sienten capaces porque no tienen el apoyo suficiente, pero si lo tuvieran, los tendrían. No, Hay casos muy pero es que ahí ya determinantes. estamos yendo un paso adelante, ¿no? De en cuanto yo decido, sí o no, qué alternativas hay, ¿no? Pero, por ejemplo, pero ¿qué problema hay, futuriando, Ali, ¿no? Como si en no esta tienes parte. alternativas? O sea, si de entrada no hay guarderías, si no hay Pero es estancias. por eso, o sea, si creo vuelvo que a lo estamos mismo, romantizando son- esta parte de son- decir, a ver, porque, discúlpame, pero ser mamá es muchísimo más que eso. No, me O queda sea, claro. ser mamá es que un día tu hijo te dice, ¿dónde está mi papá? ¿Y por qué mi papá no me quiere? Y eso no hay institución que se lo Así pueda es. dar, ¿me entiendes? Porque ni las leyes, ¿no? Entonces, romantizar el hecho de, yo le voy a decir a mi amiga que hay otras alternativas, que voy a estar... Tú vas a estar cuando el niño tenga temperatura a las 4 de la mañana, cuando no alcance para los pañales, cuando el niño tenga que ir a la escuela y le hagan bullying los niños porque es el único que no tiene el papá. O sea, Hay yo te puedo mujeres que aún acompañar, así o sea, aún hago. así hay mujeres que deciden tenerlo y que por una situación de poco apoyo no lo hacen. No, pero estamos hablando de esta parte, justamente que tú mencionabas, o sea, las dos, ¿no? Que señalaban, yo trataría de disuadirla, ¿no? Y decirle, no, mira, vamos a estar contigo y hay estas oportunidades y entonces te metemos al yo te programa, hablaba también de a otra tal cosa, programa, y era, en tal... y era el de asumir entonces, las decisiones. pero va más allá, o sea, porque es un conjunto, no nada más económico, o sea, es emocional, Claro, por es eso. físico, es de O sea, vivienda, no de... es o sea, decidir comprar una mochila o comprar Ajá. una bolsa o de qué color te vas a pintar las No, uñas. no, Yo no. estoy de acuerdo contigo. O sea, entonces, no hay ¿hasta nada, qué punto la vas pero a fíjate, no hay nada más realmente poder complejo acompañar? que una persona, o sea, me parece que no hay nada más complejo, porque luego dicen, no se está abortando a una persona, sino ¿cómo es ¿El producto? No, espérame, dicen la potencialidad de una persona. Yo te diría, no, se está, para mi gusto, eliminando una persona en potencial. Y una persona en potencial, yo te diría, pues por supuesto que yo también fui una fastidiosa que tenía temperatura a las 4 de la mañana y mis Claro. papás no fueron a un baile. O sea, por supuesto que el tema educativo es un tema complicadísimo y que el tema de la crianza y que el tema de verdad Todo lo romantizamos, ajá. de la economía, de la desigualdad, ya eso es a lo que voy de generar condiciones. O sea, porque fíjate, estamos hablando, y la verdad es que lo digo, somos 3 mujeres altamente privilegiadas que a lo mejor Claro, no pasamos por 2 turnos de la maquila claro. y luego todavía llegamos a atender a nuestros hijos Claro, claro. y luego todavía llegamos a vender el Tupperware y Sí, sin claro. dormir nos volvemos a chutar otro turno de la maquila, pero hay que ser bien bonitas, andar de bien buenas y hay que educar en esto y en esto y en Llegando esto a lo las otro, maquilas, ¿no? soportando Exacto. acoso, No, soportando, o sea, y deja tú, o sea, a ver, volvemos hablando también biológicamente sin dormir, ¿no? Mal comida, mal dormida, ejerciendo como puedes. Creo que de verdad no hay políticas públicas eficaces en este país para que efectivamente decidas qué quieres hacer. Entonces, en ese sentido, si yo me topara con una persona que me dice quiero abortar, definitivamente no la estigmatizaría, pero sí trataría de convencerle de por qué es otra vida, por qué es un milagro, y de tratar de acercarla, porque tienes toda la razón. Al final del día, y no solamente en el tema de maternidad, en otro tipo de decisiones, nos quedamos solos Sí, frente a claro, nuestras claro. decisiones. O sea, eso es parte de ser adulto, ¿no? De o sea, crecer, de claro. repente dices tú, bueno, yo era esta chingadera, esta decisión que tomé, ¿cómo le hago? Pues asumirla, o sea, no te toca otra más que amarrarte y decir, Que no "Pa' necesariamente adelante". hijos, y no necesariamente No, hijos. son muchísimas cuestiones. Ujú. La vida es muy compleja y es parte de la vida de los adultos, ¿no? Pero yo sí sería
de verdad, de la idea de generar condiciones para que efectivamente decidas y para que la vida, que creo que es un milagro, que es otra, pueda llevar a término. En definitiva, digo, podemos tener puntos de vista muy distintos y te lo decía yo, Geo, desde que surgió la invitación que me decías, oye, pero yo soy pro vida y soy... Pero ¿sabes por qué te lo decía? Porque para las panistas soy muy feminista y para las feministas soy muy panista. No, o sea, pero lo que voy a es mí me eso. pasa por eso, porque te diría, no hay un feminismo, y eso se lo digo a todas las que nos están escuchando. Ni bueno ni malo. No hay un feminismo, hay muchos feminismos, habemos muchos tipos de mujeres, y yo defiendo muchas causas de mujeres, pero sí creo que lo que se forma tiene un código genético. Si ponemos como un tema de, este es mi particular punto de vista, particularmente es no criminalizar a quien decide hacerlo, estaría para ella definitivamente generándole conciencia de las implicaciones positivas y negativas, aún y donde sola ya haya decidido, ya haya tomado conciencia, estaría ahí y jamás criminalizaría a una mujer por una decisión ni del aborto ni de cualquier otra naturaleza. Para mí eso es la verdadera sororidad. O sea, el hecho de decir, a pesar de que yo no lo haría en mi cuerpo, si tú decides hacerlo, ahí voy a estar para ti. Eso. ¿Sabes qué? Yo creo que es el reto desde las autoridades, pero también desde lo que sea que ejerzamos. Sí. O sea, creo que tenemos que empezar a ser más solidarias con nosotras y empezar de verdad a ser menos críticas con nosotras y empezar y a de verdad, respetar. Mira, que la sororidad sea mucho más que un término así moradito ahí, que se ve y todo, porque yo te diría, yo por ejemplo, yo no quiero, y ya que está tan de moda y estuvo tan de moda este verano, yo no quiero un mundo donde sea el Barbie World o el Ken World. Sí. O sea, yo quiero un mundo en el que efectivamente se garantice la capacidad de oportunidades de ambas partes y ni que los hombres sean un accesorio ni que las mujeres sean una subyugadas. Exacto. Entonces, pero que en la vida real. En la vida real, ahorita tenemos una desigualdad. Ahorita el tema de la decisión del cuerpo de una mujer sigue siendo única y exclusivamente de ella, porque además que así es, porque es precisamente en el cuerpo, cuando lo ves con la otra parte, no hay absolutamente ningún tipo de carga que tenga que pueda llegar justamente a ser paliativo, soporte al momento de tomar cualquiera de la decisión que ella decida sobre su cuerpo. Entonces sí creo que en un tema de sororidad y de solidaridad y de esta lucha que están haciendo muchísimas mujeres y que lo han ido creciendo, esta marea verde que surgió en Argentina, que ha tenido grandes avances hoy, que en México, todo nuestro país, no se criminalice y que por supuesto espero que en el Estado se dé de esta manera. Creo que lo que requiere de mi parte, o sea, más allá si yo lo haría o no lo haría, porque no se trata de mí, yo creo que el tema de las mujeres siempre se debe ver en colectivo y en función de eso, sí considero que a final de cuentas seguimos siendo como muy hipócritas al decir, sí, pero en ciertas circunstancias, no, pero de esta manera, no, porque entonces lo que se está marcando cuando en realidad, cuando hablamos justamente del tema de mujeres, deberíamos de ir sin estos como, no sé si cuestionamientos, pero sin estas divisiones, ¿me entiendes? Pero tú sí tienes oportunidad de salir adelante, pero tú no las tienes, tú sí tienes carácter, tú no. O sea, a final de cuentas siempre se va a dar, pero los doctores, pero las estadísticas dicen eso. Entonces empiezas pero ahí es a donde una voy, decisión, empezarla a meter a en que no tantas puede haber canastas. el feministómetro. O sea, claro, ahí es esa parte en la que yo te diría también, yo creo que la lucha de los derechos de las mujeres se da en muchos ámbitos y en muchos campos. Y yo creo que efectivamente estamos teniendo oportunidades como nunca, pero que ahorita todavía es un poco así como que sí, encabecen, sí, pero así. Pero de esta forma. Pero de esta forma. Que históricamente ha sido marcado por hombres. Pero no en cómo es así. Ajá. Entonces, son luchas y son procesos históricos y yo coincido contigo, lo tenemos que encabezar las mujeres. No podemos esperar que nadie más lo encabece, pero también creo que tenemos que ser capaces de entender que dentro del movimiento feminista también habemos feminismos. Sí, o claro. sea, y dentro de los feminismos no puede, o sea, yo tengo una lucha muy fuerte en el tema de la violencia contra las mujeres, en el tema de los derechos, por ejemplo, familiares de las mujeres que se separan, que se divorcian, que se quedan con la custodia de sus hijos, en el tema de la responsabilidad alimentaria, en el tema de la crianza verdaderamente responsable y afectiva.
Entonces te diría, eso no le puede quitar mérito porque yo piense esto. Exacto. Como no quiero quitárselo y no quiero dejar de respetar a quien piensa distinto. Pero creo que estamos dentro de una sociedad altamente polarizada y en el que tenemos que entender que hay feminismos y tenemos que buscar cómo ponernos de acuerdo. Pues ya llegamos al final, ya se nos acabó el tiempo. Hijo, es que este tema da mucho, incluso en su momento, ojalá que venga, va a venir alguien de un pensamiento distinto, tal vez al mío, al tuyo, incluso independientemente, como tú bien lo comentas, dentro de los mismos grupos hay formas de pensar muy distintos, pero el tema del aborto va a seguir siendo un tema tabú para muchos, que para nosotros yo creo que ya no, nos dimos la oportunidad de hablarlo, de decir y de expresar con nuestros propios argumentos, que toda opinión está cargado de experiencia, a final de cuentas, de lo que nos ha tocado ver, experimentar, vivir localmente, en un lugar, comunicándonos, viendo realidades distintas a la nuestra, pero pues que a final de cuentas sigue siendo un tema muy debatible, muy debatible. Pero yo te diría, es un tema de debate desde la antigüedad, o Sí, sea, claro. entonces, ojalá... Yo les diría, ojalá que deje de ser tabú. Yo creo que, fíjate, qué padre que deje de ser tabú, qué Ajá. padre que se pueda establecer esta comunicación. Yo te diría, por ejemplo, colectivos feministas fuertes que me aplaudían muchas iniciativas o cuestiones en materia de violencia contra las mujeres, me decían, pero no estás a favor del aborto. Y yo, ¿no? O sea, esta es mi forma de pensar. Entonces, el día en que de verdad seamos capaces de apoyarnos unas a otras, Sí. de entender esta diversidad que hay, y la verdad es que te soy muy franca, en ese aspecto no tengo ningún problema en decirlo. Creo que una sociedad que no defiende la vida y que no defiende el derecho fundamental, a lo mejor tiene que ver porque incluso soy abogada, ¿no? Y para mí, sin el derecho a la vida y sin la potencialidad de quien puedes llegar a ser, pues no valen los demás derechos. Pues bueno, digo, a final de cuentas, insisto, va a seguir siendo un tema que va a ser muy debatible. Vamos a seguir hablando de esto con distintos grupos, distintas estructuras de pensamiento, porque cada quien tiene sus argumentos. Geo, Así muchas es. gracias. No, al contrario, un gustazo a ustedes y puesta para debatir. Qué divertidos tú. Sí, Así es somos distinto. las mujeres chingonas, Así norteñas es. chingonas. Así es. Nos vemos en otro episodio. Lamentablemente el tiempo se ha acabado, pero lo chingón nunca acaba. Este fue su podcast Norteñas Chingonas, conducido por Idalí Ferrá y Karina Ortega. Nos vemos en el próximo episodio, Norteñas Chingonas.